Sí, vamos empezando. Cuéntanos, Cris, ¿cómo era esa Cris de antes de conocernos a Andrés y a Juli y antes de aprender lo que has aprendido hasta el momento? Contanos. Ok, bueno, antes era una Cris que tal vez aunque vivía en las mismas condiciones que vive ahora, era una Cris muy agobiada por el tema del dinero, porque no estaba logrando organizarme y entonces siempre tenía ese sentimiento de no me alcanza. Bueno, de hecho no me alcanzaba, a veces no me alcanzaba y siempre me preocupaba mucho o me cuestionaba mucho el por qué, si yo tengo pues un trabajo estable, un salario adecuado y además mis condiciones, digamos, me lo permiten porque soy una persona que vive sola, que tiene su casa, que tiene un trabajo estable. Entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, no entiendo por qué no me están dando las cuentas. Entonces pasaba muy agobiada, muy estresada por eso. ¿Y Por eso cuál busqué crees? ayuda. Ok. ¿Y cuál crees, Cris, que era el mayor, digamos, reto que tenías o qué era lo que más te costaba con la parte del dinero? ¿Organizarte o qué hacías antes? Ok, antes, digamos, solo tenía una cuenta para ahorros, digamos, tenía mi cuenta donde recibía el salario y una cuenta de ahorros. Entonces, todo lo que yo podía ahorrar iba para esa cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sentía la necesidad de llenar esa cuenta de ahorros, pero como no tenía un objetivo claro o un objetivo en específico esa cuenta, cuando tenía que sacar dinero de ahí me daba mucha culpa. Entonces, el mayor reto era tanto llenar la cuenta, pero llenarla no sabía para qué. Entonces, siempre era una carrera, que toque llenar, toque llenar, toque llenar. No sé para qué, pero y cuando lo tenía que sacar era todo un drama. Entonces, eso era mucho reto para mí, el tema de gastar, en realidad de gastar el dinero, aunque lo tenía ahí. Cuando lo sacaba sentía mucha culpa y luego sentía mucha preocupación de cómo lo voy a volver a recuperar. Ese era como el reto más grande que tenía. Ok. Ok. Y Cris, ¿cómo sentís vos que eso afectaba la relación con vos misma? O sea, como, ¿qué sentías que hacía que vos dijeras, ok, creo que esto tengo que cambiarlo porque me está afectando de esta manera o de esta otra Mm. forma? O que te afectara, digamos, Bueno, a tus conocidos, tu familia o tus Sí, amigos también. o a tu círculo cercano también, a vos misma y también a tu círculo alrededor. sí. Bueno, sentía mucho, sentía escasez en realidad, entonces siempre mi discurso era no tengo. Entonces, pero todo el mundo, o sea, hay gente que me conoce y que decía, pero si tenés, o sea, vos tenés una cuenta de ahorro. Sí, pero no, sí, pero no tengo, ¿verdad? Y entonces era como ese discurso que yo me daba a mí misma y también, por ejemplo, en mi familia, que ellos son mucho de, bueno, somos todos, de que uno trae lo que dice, ¿verdad? Entonces, cuando yo decía no tengo, me caían encima como que no diga eso y no sea malagradecida y cómo va a decir eso que no tiene, si usted tiene un buen trabajo, tiene una profesión, tiene esto, tiene otro. Y entonces eso sí era un tema en la familia cuando yo salía con eso, porque en otras cosas yo coincido con ellos, uno atrae lo que dice, entonces en otros temas salud, en otros temas de felicidad y eso yo sí lo creo, pero cuando era de dinero era un dilema, ¿verdad? Ok. Entonces eso me afectaba el pensamiento de carencia y el sentimiento, o sea, porque yo en serio me sentía carente y cuando tenía esas salidas en mi familia también tenía consecuencias. Ok. Buenísimo. Y con esto que ahora decís, ¿verdad? Que vos tal vez decías, ok, bueno, es que me dicen esto y que tengo que atraer esto y lo otro, ¿verdad? Y pensar de forma positiva. ¿Qué cosas habías hecho vos antes, ¿verdad? De conocernos. ¿Y Ok. por qué sentís que no funcionaron? Como para O que no las habías hecho extremes nada o no o... habías hecho nada. Mm. Ajá, no, sí se había hecho, es algo que yo he intentado muchas veces, bueno, no muchas, pero sí lo he intentado. Digamos, tengo una tía que ella es contadora, entonces cuando nosotros, o sea, las sobrinas nos hemos graduado de la universidad, ella nos da un cursito mini, ¿verdad? De cómo planificar y cómo se hace un presupuesto. Entonces eso fue como, al principio fue suficiente, ¿verdad? Porque al principio también uno está más joven y no tiene tantas responsabilidades, ¿verdad? Como cuando crece.
Entonces, al principio eso fue suficiente, al principio eso me dio herramientas, al principio eso me dio un pensamiento crítico, pero claro, conforme fueron creciendo las responsabilidades, ya esa información se quedó corta. Entonces, después, seguidamente busqué bueno, no busqué, en realidad una amiga me comentó que ella había hecho unas inversiones con una gente que entonces eso como que te hacía crecer el capital y que bueno, que además le habían dado un tipo coaching financiero. Entonces yo dije, bueno, suena bien. Entonces contacté con la gente. También, efectivamente, en su momento, bueno, me explicaron de qué era el tema, que era como, bueno, guardar ahí la plata, ¿verdad? La entrada inicial y luego hacer abonos, ya sea mensuales o semestrales o anuales, para ver crecer ese capital y que ellos invertían ese capital para que yo recibiera dividendos. Entonces, eso fue como lo que me vendieron al principio y además, pues sí, claramente me dieron de coaching. En ese momento, el ejercicio que más me sirvió en ese momento fue realmente sentarme a ver cuánto gano versus cuánto gasto. Entonces ahí fue donde me di cuenta que realmente estaba gastando más de lo que ganaba, pero bueno, eso hasta ahí, ¿verdad? Ya después de ahí fue como, bueno, sí, muy bien que estuviste y ya. Igual yo sostuve esa inversión, es decir, seguí aportando por, qué sé yo, unos 3, 4 años hasta ahora que los conocí a ustedes, que ya cambié el pensamiento y me di cuenta que ese dinero pues tenía un mejor destino. Entonces, eso es lo que he hecho, ese ha sido mi recorrido. Si bien es cierto, es un tema que yo siempre he tenido pendiente, es un tema que yo siempre he querido manejar, pues no lo había logrado hasta ahora. Ahí voy, muy bien, buen camino. Súper, Cris. Contanos un poco cómo fue que nos conociste. Nunca hemos hablado de eso. ¿O qué fue lo que te llamó la atención de Dinero Pura Vida en general? No, pues en realidad los encontré en redes sociales. Entonces, como que me salió como de hacer un test o hacer unas preguntitas, no sé. Y entonces Andrés me una llamada, entonces conocí primeramente a Andrés, estuvimos hablando un poco y yo al principio le decía, pero ¿usted qué vende? Porque yo ya estaba, o sea, yo dije, me va a vender algo, un curso, lo que sea, me va a vender. Y yo, pero ¿usted qué vende? Y él, no, es que no vendo, no es que no estoy vendiendo nada. Y yo decía, ay, esto es muy raro. Pero bueno, eso fue como también lo que me hizo hacer clic, ¿verdad? Porque yo decía, pero, o sea, ¿usted qué me va a meter a una piramidal o cómo es la cosa? Y entonces, bueno, en eso al final, eso fue lo que me llamó la atención, digamos, de que el tema no era vender, sino más bien, pues un tema de coaching, que eso en realidad es lo que al final siento que vale, ¿verdad? No es que te vendan un curso y ya, porque después uno qué hace con esa información. Entonces el acompañamiento fue algo que me hizo que pues confiar y dar el paso. Súper. Y es que qué importante lo que tocas, Cris, porque ahorita yo creo que todas las personas, tal vez de nuestra edad, por lo menos más arriba, acercándose a los 30, ya han pasado por esa parte de pirámides, De de inversiones. estafas, de inversiones, de internet, ya, o sea, ya ahora cuesta que le den algo a uno como que suene bien, ¿verdad? Porque eso siempre suena muy bien, pero al final uno ya se había metido y después uno termina viendo y uno dice, no, no puedo creerlo. Y uno dice más bien, o sea, como nosotros decimos, suena demasiado bien para ser Para ser cierto. cierto, exacto. En eso hay que tener mucho cuidado y que eso siempre nosotros lo recomendamos. Si suena muy, muy bien, no es tan bien como debe ser. Y ahora que hablamos de eso, como de cuando nos conociste y todo eso que ya acabas de contar, ¿qué fue lo que vos dijiste como que te convenció de dar ya el paso y decir, ok, sí, voy a entrar, voy a empezar a cambiar todo esto? O sea, como qué fue el punto que te hizo decidir. Ok, siento que, bueno, primero el tema de que no era que me estaban vendiendo un curso. Eso fue lo principal, porque como les digo, yo decía, pero ¿qué me están vendiendo? Que no estoy entendiendo. Y que yo preguntaba, pero ¿en qué momento? Porque también una de mis grandes preocupaciones tal vez en ese momento era cómo generar más dinero. Entonces yo decía, bueno, ¿en qué momento entonces yo voy a aprender a generar dinero?
Y entonces Ujú. Andrés me decía, bueno, pero eso es más adelante, primero hay que prepararnos, primero hay que cambiar la mentalidad. Entonces eso fue lo que a mí me hizo realmente decir que sí, que quería dar el paso con ustedes, porque después pensando, me quedé pensando después de la llamada con Andrés que realmente nada hago yo generando más dinero si no tengo las bases, digamos, en el Ah, sentido de luego qué hacer con eso, porque aunque uno genere, si vos no sabes qué hacer ni cómo organizarlo, igual se te va a ir. Entonces, ujú. eso fue lo que yo dije, bueno, sí, vamos con calma, porque ya por ir apurada ya me he llevado mis golpecitos. Entonces, vamos con calma, tiene razón. Primero vamos a aprender el tema de cómo manejar y cómo cambiar la mentalidad y luego ya vemos eso de generar. De hecho, ahora eso, pues, no es que no me importe, porque claro que me importa, pero ya no es algo como que yo esté en esa carrera de tengo que generar, sino que estoy en el proceso, simplemente. Súper. ¿Cuál fue como el primer cambio que notaste cuando entraste? O sea, como que vos dijiste, wow, esto antes nunca lo había experimentado, o es la primera vez que me doy cuenta de esto, o que aprendo esto. Bueno, la primera vez que aprendo esto fue, o sea, casi desde el primer momento, de la primera vez que tuvimos una sesión nosotros tres, porque sí, claramente no tenía mucha información en cuanto al tema de organización, al sistema bueno, el sistema de los frascos nunca lo había escuchado ni siquiera. Entonces fue como ese gran cambio de mentalidad, ¿verdad? De que hay un sistema para organizarse. Eso para mí fue como que la base fundamental de lo que he venido haciendo, porque me di cuenta que a mí lo que me faltaba era organización, digamos, no era que me faltaba ni dinero, ni me faltaba fuentes de dinero, porque pues tengo mi trabajo y todo, lo que no tenía era organización. Entonces eso fue la primera gran expansión que tuve, ajá, a nivel de pensamiento. Ok. ¿Cuál fue como la lección que vos dirías como más valiosa que te llevarías hasta el momento? Pues hasta el momento el tema de la organización, sin duda. O sea, el sistema de frascos para mí ha sido como así una bendición prácticamente, porque es lo que me ha permitido o sea, en 4 meses realmente sentirme muy diferente a como me estaba sintiendo en enero, ¿verdad? Que fue cuando empecé con ustedes el proceso. Entonces, eso es una herramienta súper, súper valiosa para mí. Creo que a veces pienso, y eso que estoy empezando, ¿verdad? O sea, creo que las posibilidades son mucho mayores. O sea, el sistema frascos es la base, pero siento que hay mucho más que todavía no he experimentado y no he llegado hasta ahí, pero es una base muy, muy importante. Ujú. Y ya se te está convirtiendo en hábito. Imagínate, sí, a veces yo siempre digo, Total, imaginémonos se convierte en hábito, sí. si eso lo hubiéramos tenido desde pequeñitos, ese hábito. Ujú. ¿A Ah, dónde no, estaría? total. ¿Cuánto dinero tendríamos? O sea, sería Ah, no, otra situación. soy totalmente. No, no, mejor ni pensemos eso. Ajá. Y ahorita, Cris, una pregunta, tal vez es un poco más personal. No te he preguntado vos si querés tener hijos o familia o algo, pero ¿vos considerás ahorita que esta información es importante o te da esa confianza para el día de mañana, pues tener esa familia, esos hijos, enseñarles algo que valga la pena? O sea, comparado a la mayoría de las personas que realmente no tiene este sistema ni siquiera en casa. ¿Cómo, Sí, digamos, pensarías al respecto de eso? no, totalmente. Bueno, yo en este momento no tengo planes de hijos y no, pues no los tenía, no los tengo ni los tenía, ¿verdad? Entonces, nunca fue como eso, una meta a cumplir o algo. Sin embargo, creo que si yo pensara más adelante tener hijos y ya teniendo esta información, uno podría prepararse financieramente para eso, porque uno generalmente cuando piensa en hijos piensa en otras cosas, o sea, en prepararse, qué sé yo, por lo menos ofrecer un techo al chiquito, ¿verdad? O sea, cosas muy básicas. Pero si, por ejemplo, yo quisiera, claramente empezaría un sistema de frascos para ese objetivo, para enfrentar una paternidad, una maternidad, claro que sí. En este momento no lo tengo, no tengo un frasco de maternidad, pero si quisiera, claramente abriría un Bien, frasco de maternidad. ok, muy bien, me parece súper bien. Eso significa que ahí está el hábito. Exacto, ya lo No, estoy, ya. total, Cris, si vos totalmente. pudieras comparar tu vida como antes y después,
¿cuál crees que sería como la mayor diferencia? La tranquilidad, siento yo. Ya no me siento agobiada. Eso. O sea, a veces me entra como el gusanito de, hijo de pucha, todavía no tengo para tal cosa que quiero, pero después digo, calma, calma, porque también creo que es muy importante uno darse chance de vivir el proceso y de entender eso, porque a lo mejor uno, y así mismo era yo al principio, de que yo decía, quiero ya, y ahora, digamos, dije, no, este año es de puro orden, o sea, yo no voy a pretender tener en 2, 3 meses lo que no he hecho en 15 años que tengo de ganar mi dinero, digamos, de ser asalariada, pues. Entonces dije, no, este año es de puro orden, yo nunca he hecho esto de los frascos, voy a organizarme. Al principio yo les decía a ustedes que porque ustedes me decían, pero póngalo automático. Yo decía, no, es que me da miedo que no me alcance. Entonces, al principio, por ejemplo, eso pues me agobiaba mucho. Igual todavía no lo tengo automático, ¿verdad? Pero sí, tengo el hábito y digo, estoy aprendiendo a manejar este sistema y por lo tanto, este año mi única expectativa es aprender esta técnica y no apurarme por conseguir resultados. Aún así, obviamente los he conseguido, que yo les he comentado a ustedes algunas cosas, pero no es esa carrera por conseguir todo y todo ya. Uh-huh. Creo que un consejo sí que me gustaría darle a la gente en general, o sea, y les doy a mis amigos y así, es como, si se van a organizar, también dense chance de vivir esa organización, porque es un año de acomodo, ustedes se ponen el plazo, 6 meses, un año, no sé, lo que quieran, de acomodo, y ya luego, entonces sí, ok, empecemos a sacar cuentas bien, pero también es parte del proceso, el estira y encoge de cualquier inicio, ¿verdad? Este es el caso también, ¿verdad? De un inicio en un sistema financiero que no conocía. Qué bonito, Chris, porque Juli y yo, a nosotros nos gusta decir eso del año como darse un año sabático. Y no pasa nada por darse un año sabático eso lo decimos, En lo que digamos, como sea. cuando las personas van a querer invertir. Y es como, que no va a pasar nada porque usted en un año no va a mover, digamos, no esté ganando intereses. No importa, hay mucho miedo en de, tiene que poner su dinero a multiplicarlo ya porque la inflación se lo va a llevar todo y si no, usted no va a ganar dinero. ¿Y cuánto está perdiendo ya todos estos años que no ha invertido? Entonces, hay mucho miedo con respecto a eso, pero debemos de movernos hacia esa confianza y para ser diferentes personas debemos primero de convertirnos en personas diferentes. Me Ujú. gusta que lo veas como también darte ese tiempo y que estés viéndolo también en aprovecharlo, o sea, en disfrutar el camino, como Juli y yo decimos, porque de nada nos sirve llegar hasta el final si no disfrutamos el camino. Para nosotros el camino es lo bonito y es lo que más hay que disfrutar. Sí, exacto. Y creo que sí, también como vos decís, o sea, me gusta mucho que digas que tranquilidad, porque, o sea, realmente ese es nuestro objetivo con todo lo que tratamos de comunicar, o sea, que la persona se sienta tranquila, no que se sienta presionada ni apurada, también que vayan como a su propio ritmo, o sea, si vos hablas con otra persona de la comunidad, probablemente va a ir a un ritmo diferente y eso no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy valioso que rescates eso porque realmente Ujú, es lo que buscamos. sí. Cris, ¿y cómo sentís esa parte de que el dinero empieza a venir a vos cuando ya vos tenés como más tranquilidad y lo empezás a organizar y lo Con el mismo administrar, ingreso. sí, lo empezás a administrar, entonces como que te empiezan a llegar más oportunidades, como al Ujú. tener esa paz, esa tranquilidad de organizarlo, no sé si Como que ya sentís eso se ese sentimiento despeja, de que el dinero viene más hacia uno, o sea, sí, exacto, como que se se despeja despeja el panorama y y bien. cada vez llega más dinero porque tal vez uno ya lo está organizando. Es que antes era como un agobio, por lo menos en mi caso, yo me sentía también estresado un poco, pero cuando uno lo sabe administrar ya vienen más en abundancia, digámoslo así. Uh-huh. Sí, bueno, al principio me pasó que de hecho yo les comenté en una de las primeras sesiones que cuando empecé a entender esto, los frascos aún ni siquiera los había hecho, pero entendí que al principio era organización. Entonces me pasaba que, qué sé yo, estaba ahí ordenando la casa y me encontraba un billetillo y yo, y lo echaba, Creo que les ¿verdad? había Y todo lo contado. fui guardando. Sí, y Ajá. entonces, qué sé yo, iba a echar a lavar la ropa y sacudía y me salían unas monedas y yo, ¡eh! Entonces Andrés me decía, ay, qué bien, te estás convirtiendo en un imán del dinero y yo soy un imán del dinero. Exacto, así es, así tiene que ser, tenemos que... Eso fue como al principio y fue
muy gráfico. Sí, Fue fue muy muy gráfico, gráfico sí, eso, muy porque, o literal. sea, me encontraba el billetillo ahí en la bolsa del pantalón. Sí, literal. O sea, iba sacudiendo y había una moneda de 100 y yo, va para la alcancía, todo va para la alcancía de menuditos que me iba a encontrar súper bien. Ahora, con el tema de que venga más dinero, en realidad, aunque sea el mismo ingreso por ahora, obviamente tengo algunas variaciones, pero con solo el hecho de decir, pucha, es que ya me alcanza y hasta me sobra, ¿verdad? Es como, ay, wow, eso sí fue muy, muy impresionante y claramente creo que si uno va, digamos, organizando y te vas despejando el camino, claramente sí creo que en algún momento pueden llegar mejores oportunidades porque también uno va a saber qué hacer con esa oportunidad. Porque si al principio lo que tenés es una presa, ¿verdad? Veámoslo así también muy gráfico, una presa, por más de que venga uno con toda la velocidad, quedas ahí atrapado igual. Entonces siento que el tema del flujo del dinero también va como igual en el mismo sentido, o sea, cuando está despejada la vía, el dinero puede ir y venir libremente, ¿ok? En cambio, mientras esté agobiado y desorganizado, eso no va a avanzar para ningún lado por más de que la oportunidad esté ahí. Súper. ¿Y qué le dirías, Cris, a alguien como que, sí, como que estaban tal vez en la situación antes tuya, que estaba pensándolo, que también tal vez tenía el dinero, pero tenía esa curiosidad, ese miedo de que tal vez no tuviera ese cambio, o al revés, a veces, sí, no se tiene el dinero, pero entonces se cree que tal vez como en YouTube, con videos nosotros siempre decimos que creen que con un libro, con videos, con todo se va a solucionar, pero realmente el problema va más de raíz. ¿Cómo qué dirías para esa persona que tal vez tiene miedo en utilizar su dinero para su educación y para el día de mañana pues ahorrarse más dinero y que no todo es generar y multiplicar, sino que también la educación te ahorra más dinero y después también multiplicarlo? Pues sí, sí, eso es cierto, que la educación ahorra dinero y luego lo multiplica. Eso es una frase que no la había pensado y está muy interesante, pero ¿qué le diría? Bueno, lo primero es que hay gente que ya ha hecho todo el camino por uno, por así decirlo. Es decir, ustedes se han enfocado en estudiar en este tema, en formarse en este tema, entonces ustedes ya recorrieron todo eso para abrirnos las puertas a los que queremos aprender. Entonces, si hay gente que ya recorrió ese camino, que ya se formó, pues una muy buena idea es invertir en aprender de esa gente, porque por más de que yo lea, si yo no tengo ni el acompañamiento ni las herramientas, no voy a hacer nada con esa información. Porque algo que, por ejemplo, me gusta mucho con ustedes es que, o sea, en el chat ahí hablamos chiquillos, ¿verdad? Y yo les pongo, ay, chiquillos, tal y tal. Y es como muy cercana a la retroalimentación y muy a la mano, porque usted lee un libro y puede ser súper lindo, pero no tiene retroalimentación. Y también lo que uno va a entender de ese libro va a estar muy relacionado a la experiencia de uno. Entonces, el hecho de no poderse realimentar con un libro o con un curso pregrabado, por ejemplo, hace como que la capacidad de sacarle provecho a esa información sea muy reducida. En cambio, el hecho de tener a una persona ahí, bueno, a ustedes ahí a la mano para retroalimentando y además uno pagar por obtener información de alguien que ya recorrió el camino, pues es realmente una manera muy importante y muy inteligente también, siento que de invertir en educación. Ok, súper. Felicidades, Cris, por haber tomado ese paso que hasta nosotros, cuando a nosotros nos costó y también nos daba muchísimo miedo y estábamos más bien acostumbrados a esa línea de utilizar el dinero para buscar multiplicarlo sin antes pasar por la parte de la educación. Y por eso nosotros siempre decimos que el primer paso es educarnos antes de multiplicarlo. Sí. Y Total. realmente uno el dinero lo ha utilizado, por lo menos en nuestros casos, bueno, en mi caso y en el de Juli, sí, y el de la mayoría de las personas siento yo que está muy dirigido al inicio a diversión. ¿Qué pasaría si las personas utilizaran más de ese dinero que está destinado a su diversión en educarse sobre dinero? La situación sería muy diferente, pero el porcentaje va mucho hacia otros lados. También pasa eso, como vos decís, del parálisis por análisis, porque a veces, y nosotros también hacíamos eso, ¿verdad? Uno tiene libros, uno tiene cosas, pero al final uno
no implementa nada, porque uno se queda como paralizado. Ahora hay demasiada información en redes, en internet, en todo lado, y entonces eso hace que uno tenga tanta información y uno quiera cambiar tal vez, pero uno no sabe cómo, entonces al final uno no hace nada, ¿verdad? Entonces va como muy en la línea de eso que vos decís y creo que es demasiado cierto. Ujú, sí. Sí, y creo, chiquillos, que si uno, por ejemplo, recibe mucha información, pero luego no haya qué hacer con ella o no sabe, se agobia peor, porque entonces Claro. uno dice, ay, tengo Exacto. que, pero no sabe ni por dónde empezar. Entonces es un agobio peor, es una carga más. Entonces, no, en realidad siento que el acompañamiento es fundamental. Súper, Cris. Y ahorita, como digamos, del 1 al 10, Cris, ¿cuánto sentís ahorita de paz y de tranquilidad con tu relación, digamos, con el dinero? Uy, chiquillos, como un 8, la verdad. ¿Y antes cuánto estabas? Ah, no, o sea, está en números negativos. En cuanto a tranquilidad, no, no tenía, no existía. No, del todo, Bien, cero, probablemente cero. Ujú. muy bien, Cris, qué bien, ¿Qué ocuparía felicidades. ahora el lugar de ese estrés o esa incertidumbre? ¿Cómo? ¿Qué ocuparía el lugar de ese estrés que antes sentías ahorita? ¿Qué es lo que ocupa ese lugar? Eh, pues, o sea, lo reemplacé por tranquilidad, en realidad. Y por dicha no hay nada que me estrese, o sea, no vino un estrés a reemplazar este estrés que tenía por el tema financiero. No, no, estoy como en una etapa tranquila y siento que también es parte de, ¿verdad? Cuando uno equilibra un área, pues también equilibra otras áreas. Entonces es como, va como el dominó, ¿verdad? En cadena. Cuando uno logra tranquilizar algo que lo tenía muy preocupado o muy agobiado, también automáticamente otros aspectos se van acomodando. Entonces es un tema como de energías, ¿verdad? Sí. Súper. Cris, ¿y qué pensás ahora? Porque también ahora estaba pensando en tu situación que ahorita te gustaría hasta emprender, ¿verdad? ¿Y qué pensás sobre esto de emprender? Porque también muchas personas, o nosotros igual antes lo veíamos así, emprendo para buscar más dinero, pero también siempre dejo de lado el aprender a administrarlo Sí, sin el sistema, y, como decías y vos. después llega más estrés porque gasto más de lo que necesitaba y no hay un orden, no hay un sistema. ¿Qué le dirías a una persona pues también o cómo te sentís ahorita en tu situación actual, que ahorita estás con más confianza para emprender? Ok, lo que le diría a esa persona es que también que evite la parálisis por análisis, como dice Andrés, Sí. o que evite también simplemente tirarse de jupa en el emprendimiento y ocuparse de cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, en mi caso, a mí me pasó mucho que al principio, en una experiencia anterior, mi mayor preocupación era tener redes sociales del emprendimiento. Pero ¿qué pasaba? Que entonces estaba destinando dinero a eso, pero en realidad tenía como abandonado en el sentido de la organización del emprendimiento como tal, porque mi objetivo, o sea, yo decía, es que si yo no tengo una red social, yo no voy a vender nada, o yo no voy a poder nada, darme a conocer ni nada. Entonces, ahora, digamos, la confianza que siento es que ya no está enfocado en eso, en el tener una imagen, digamos, en redes, sino que va más destinado a lo que aprendí con ustedes de que la educación realmente es lo que te va a dar la oportunidad de, pues, de abrirte las puertas o de buscar. Es decir, cuando ustedes me dijeron en qué hace invertido en educación, o sea, eso es lo que te puede dar la llave. Entonces hice el análisis, ok, yo he invertido en mi formación profesional, y no estoy haciendo nada con eso. Entonces, en realidad, ahí fue cuando dije, no, ya tengo que darle otra vez cabeza a este tema, pero ya enfocado diferente, no en la imagen, en lo que se ve en la carátula, sino en realmente utilizar lo que he aprendido para que ese negocio funcione, ¿ok? Entonces, me cambió mucho el paradigma de lo que es importante a la hora de emprender. Súper, súper, Cris, me Súper. parece muy bien. ¿Tenés como alguna pregunta o algo? Más bien, yo estoy muy contento porque siempre, Cris, para mí, yo siempre te he visto que decimos y haces y preguntas y te gusta preguntar y estás siempre ahí y he visto que te has movido con mucha confianza, Y has sos muy tomado, tomadora de acción, eso es lo más importante. O sea, las personas que tienen resultados es porque toman acción. Esa es la única
diferencia Ujú, realmente. sí. Ujú. Y tenés muchísimo potencial, Cris. Ahora que estabas hablando de la parte de esto de emprender, a veces caemos igual en el algoritmo antes era mucho la parte del logo. Tiene que hacer un logo, tiene que hacer una red social, es que usted se tiene que ver de tal manera y volvemos a lo mismo, terminamos estando en el mismo juego de la imagen, de cómo se ve uno. Pero va más allá, no importa, eso no importa. Lo que realmente importa y los datos que uno tiene que ver es cuántas personas estoy ayudando, qué estoy haciendo, cuáles son las cosas que realmente mueven la bola hacia adelante y no más bien hacia el lado. Porque nos venden mucho, nos venden muchas cosas y al final no mueven tantos. De nada sirve tener un negocio muy bonito si no está produciendo ventas o no estás ayudando a nadie, digámoslo así. Y ahorita, y también otra parte que pasa mucho, Chris, creo yo, es que caemos mucho en el shopaholic, digamos como que nos volvemos, no, ¿cómo es? Cursoaholic, o vemos un curso, queremos comprar otro, compramos otro, compramos otro, compramos otro, y creemos que estamos tomando acción al estar aprendiendo, pero realmente el negocio no se está moviendo. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado porque más bien ya el conocimiento ya lo tenés. Ya tenés muy buen conocimiento, nada más ahora es de monetizarlo y de tener por dicha que ya tenés un sistema para que tengas confianza. Y para mí lo más importante es eso, tener ese sistema antes de pasarse a emprender, como muchas personas que a veces emprenden sin el sistema y es donde llega el estrés. Entonces, Sí, no Y sé, Cris, si tenés algo más como que te gustaría agregar o algo que le podrías decir a alguien que esté viendo este video. bueno, no, me gustaría agregar en el tema este del emprendimiento, ahora este último tema que tocamos, que si bien es Ujú, cierto, es un tema de monetizar lo que usted ya sabe y en lo que usted se ha formado. O sea, porque obviamente yo estoy recibiendo acá una formación financiera, pero no es esa mi área de trabajo ni es ese mi interés. Simplemente yo lo quiero aprender para mí, ¿verdad? Para mi calidad de vida personal. Y ahora que pensé en emprender, cuando hablamos esto en una sesión anterior, ustedes también me dijeron, bueno, pero el negocio también tiene que tener su sistema de frascos. Y yo dije, ah, sí, sí, eso hablamos la es sesión cierto, pasada. es Sí, como otra persona, ¿verdad? Entonces, es eso otra yo nunca persona. lo había visualizado y creo que, o sea, que cualquier emprendedor debería saber eso, o sea, su negocio tiene que tener el mismo sistema que usted tiene como persona, porque al final de cuentas el negocio es otra persona o una extensión de uno, tiene alma propia, tiene personalidad propia, ¿verdad? El negocio, exacto. entonces, que tenga un sistema de frascos definitivamente va a hacer que su negocio camine, porque si no, vamos a caer en el todo lo que estoy vendiendo, todo lo que estoy generando, lo estoy gastando en cubrir las cosas básicas del negocio, sin pensar en el propio crecimiento del negocio, sin pensar en la propia diversión del negocio, por así decirlo, que también tiene que darnos a nosotros como propietarios ese beneficio. Al final de cuentas, uno no está en un negocio o no está trabajando simplemente para subsistir. O sea, creo que la idea de todos es existir, no apenas, ¿verdad? No apenas sobrevivir, sino vivir realmente de lo que estamos haciendo. Entonces, para cualquier emprendedor, sí o sí, su sistema de frascos para el negocio. Y el sistema de frascos empieza en uno, o sea, empieza en casa, lo que siempre nos han dicho, empieza en casa, pues sí, empieza en casa y se extiende al negocio. Súper. Súper, me encanta. Me encanta también, Cris. Más bien, muchísimas gracias por Sí, tu gracias tiempo por y tu A realmente por tiempo. ustedes, tenerte en la chicos. comunidad. Nos encanta tenerte y Ay, también, gracias. sí, nos encanta tenerte. Yo siento que Y Cris es, como dijiste ahora, es solo el inicio apenas. es solo el inicio. Imagínense, sí, es como muy esperanzador, ¿verdad? Pensar que, bueno, ya he logrado cosas, me siento muy diferente en 4 meses, ¿verdad? De acompañamiento. Entonces, pensar que hay más, pues obviamente que te da mucha ilusión. Claro. Buenísimo, y siempre hay más. Siempre, siempre hay un nivel Siempre, o más. sea, nosotros Siempre también después seguimos de un nivel aprendiendo. vamos a otro nivel y ahí No vamos es a otro como nivel. que ya dejamos de aprender y ya todos los días igual aprendemos cosas nuevas y Sí, igual tratamos de implementarlas y todo. sí. Al final eso es lo bonito. Eso es lo bonito del juego. Más bien, cuando uno no está moviéndose o avanzando, pasando de nivel, ahí es cuando hay problemas. Hay que estar avanzando y Pues sí, siempre dirigiéndonos hacia el futuro. sí, y siento que Gracias, también Cris. de formar parte de la comunidad con ustedes es
de que ustedes están en eso y entonces como se van a ir actualizando y van a ir a la comunidad, pues ahí vamos todos en la colada también. Exacto. Exactamente. Ustedes Buenísimo. no tienen que hacer ese esfuerzo de buscar información nueva ni nada, eso Ya pasamos nosotros, ya hicimos las inversiones, ya todos nosotros tenemos toda esa información. Exacto.